La habéis cagao, matao, a montar el tinglao, he llegado, valí menos que un condón usado, así que ya sabéis, echaos a un lado. Hola señores, hoy os traigo el caso de Massimiliano Paolo Rossi, suicidado en agosto de 2015. Con esta serie de vídeos pretendo hacerle mi pequeño homenaje y pedir que se esclarezcan los extrañísimos hechos de su fallecimiento. Paso a leer las distintas versiones oficiales de lo ocurrido. El 12 de agosto de 2015, Diario de Mallorca publica lo siguiente. Hallan el cadáver de un italiano apuñalado junto a una furgoneta en llamas en Felanitx. La víctima, de 43 años y residente en Santanyí, fue hallada ayer por la tarde en la carretera de Vilafranca y tenía un cuchillo clavado en el pecho. La primera patrulla de la Guardia Civil que llegó descubrió un cadáver junto al vehículo incendiado, según explicaron fuentes policiales. Los agentes no pudieron sofocar las llamas y solicitaron la intervención de los bomberos de Mallorca. Agentes de la Policía Judicial y del Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil, un médico forense y la jueza de guardia de la capital de Levante acudieron al lugar y llevaron a cabo una detenida inspección ocular de la escena. Las pesquisas permitieron identificar a la víctima como un italiano de 43 años afincado en Santanyí. El cuerpo tenía un cuchillo clavado en el pecho, que de acuerdo con las primeras averiguaciones sería la causa de la muerte. En ningún momento se llamó a una ambulancia, desobedeciendo así el protocolo de accidente con heridos. Bueno, seguimos. Al día siguiente, 13 de agosto del 2015, Diario de Ibiza publica: un residente en Ibiza aparece apuñalado en su furgoneta calcinada. La autopsia apunta a que se clavó un cuchillo en el corazón al verse atrapado en un incendio fortuito de su furgoneta. ¿Atrapado? Definición oficial de la RAE. Atrapado, encerrado, meter a una persona o a un animal en lugar del que no pueda salir. Massimiliano Paolo Rossi, un italiano de 42 años que vivió en Ibiza y que figura empadronado en la isla, apareció el martes en Mallorca con un cuchillo de cocina clavado en el corazón, junto a su vehículo, que en ese momento estaba envuelto en llamas en las afueras de Felanitx. Definición oficial de la RAE. Junto a, cerca de, cercano, al lado, en un punto próximo a. Atrapado, encerrado, meter a una persona o a un animal en lugar del que no pueda salir. ¡Pac! Error. O está atrapado o está junto a la furgoneta. Este hippie empadronado en Ibiza vivía en realidad en su furgoneta, con la que se movía por Mallorca, donde organizaba sesiones de tomas de ayahuasca, una bebida con potentes efectos alucinógenos. En el boletín oficial de las Islas Baleares figura su nombre como solicitante de la construcción de una vivienda unifamiliar aislada con piscina en una finca de Calallonga. Lógico, tiene un casoplón y vive en su furgoneta. Aunque todos los indicios apuntaban inicialmente a que el hombre había sido asesinado y el automóvil incendiado para eliminar pruebas, el avance de la investigación dio un vuelco en el caso. El cadáver hallado junto a la puerta del copiloto de la furgoneta incendiada tenía quemaduras y un cuchillo clavado en el pecho. Al examinar detenidamente el cuerpo, se descubrió que no prestaba signos de lucha ni heridas defensivas, y la trayectoria de la puñalada apuntaba a que fue él mismo quien se clavó el arma. Hipótesis avalada ayer por la autopsia. Caso cerrado. La teoría del suicidio cobró fuerza al examinar la grabación de una cámara de seguridad de la empresa situada justo delante del lugar de los hechos. Las imágenes demuestran que el hombre estaba solo cuando ocurrieron los hechos, y en ellas se le ve entrar en la furgoneta, que poco después empezó a arder. A continuación os pongo la mencionada grabación de la cámara de seguridad, unas imágenes que en España no se han publicado. En el transcurso de la grabación podemos observar algo pixelada la furgoneta de Massimiliano. También podemos apreciar la hora de la grabación, tan solo minutos antes de su fallecimiento. Por último, y lo más importante, mientras Massimiliano está ausente, se puede ver cómo un sujeto aparece del lado del copiloto, observa la furgoneta de lado a lado y vuelve a desaparecer por el mismo lado del copiloto. Algo sospechoso, ¿no creen? Y desde luego, las imágenes, si hay algo que demuestran, es que solo no estaba Massimiliano. Continuamos. El mismo día, 13 de agosto, 2 días después del fallecimiento de Massimiliano, Diario de Mallorca, sin aportar ninguna prueba o testimonio, publica lo siguiente. Un nómada aficionado a los rituales chamánicos.
Massimiliano consumía ayahuasca y no se le conocía un domicilio, a pesar de estar empadronado en Ibiza, a pesar también de que este mismo periódico ha publicado su domicilio. Seguimos leyendo. Massimiliano estaba empadronado en Ibiza, pero su verdadera residencia era su furgoneta. La inequívoca estética hippie del vehículo suponía una auténtica declaración de intención. Las sesiones de ayahuasca, una sustancia usada en rituales chamánicos en el Amazonas, era su afición más confesa. Ahora se investiga si estaba bajo los efectos de ella cuando encontró la muerte. Un halo de misterio rodeaba la vida de Massimiliano Paolo Rossi, de 42 años. Otro tanto ocurrió con su fallecimiento. Sus hábitos nómadas le habían hecho ser visto en puntos bien distintos de la isla. Su coloreada furgoneta con motivos Flower Power distaba de pasar inadvertida. El vehículo había sido avistado en las inmediaciones de los juzgados. De hecho, el domicilio con el que se había registrado correspondía a un colegio de la Plaza de los Patines. A pesar de que en este mismo periódico se ha publicado que el señor Massimiliano tiene una vivienda unifamiliar con piscina en Calallonga. Seguimos. De acuerdo con las pesquisas, Massimiliano podría encontrarse inmerso en pleno viaje alucinógeno inducido por la ayahuasca cuando supuestamente decidió acabar con su vida. Resumiendo, la teoría oficial sobre lo ocurrido es que Massimiliano iba colocado de ayahuasca, una sustancia que se extrae hirviendo una liana y su ingesta produce fuertes alucinaciones y vómito. Supuestamente, en ese estado, cogió la furgoneta. Sufrió un incendio fortuito y Massimiliano, como es lógico, procedió a clavarse un cuchillo de cocina en el pecho al ver que estaba atrapado. Tal y como podemos observar en la foto, el cadáver está a más de 1 metro de la furgoneta. Ahora pasamos a hacer un rápido resumen de la otra cara de la moneda, lo que se ha publicado en Italia. El 26 de agosto, GoNews.it titula: Muerto Massimiliano Rossi, dueño de la discoteca Insomnio. El 27 de agosto, Corriere.it publica: Encontrado en una camioneta el cuerpo quemado de un hombre de negocios italiano. El empresario se había movido algunos años en Ibiza, donde abrió un negocio dedicado a la venta de coches eléctricos, pero al parecer siguió al frente de clubes como consultor. El mismo día 27 de agosto, iltirreno.it titula: Encontrado muerto el empresario de Baleares de 42 años. El 28 de agosto, el medio hispano-italiano infoitaliaespania.com hace público un artículo donde compara las diferentes versiones. Y cito textualmente: se investiga la muerte en Ibiza de Massimiliano Rossi, empresario o hippie. Como podéis ver, hace una breve mención a ambas versiones contrapuestas. Después de este breve resumen de la prensa italiana que se hizo eco de la noticia, ahora pasamos a visualizar pequeños fragmentos de un reportaje de 15 minutos del programa de televisión italiano Chi l'ha visto, similar al programa Quién sabe dónde en España. En este reportaje habla por primera vez la madre de Massimiliano, Daniela Faldani, que entre lágrimas admite que su hijo era muy espiritual, que viajaba mucho pero que jamás se suicidaría, y aporta un mensaje de texto de Massimiliano poco antes de su fallecimiento. En este mensaje de texto podemos leer: sé qué ha pasado con la niña desaparecida en Magaluf hace 2 años. Secta satánica presente en Mallorca. Y creo saber dónde han hecho la misa negra. Si muero, sabes por qué. Con esta prueba y las imágenes de la cámara de seguridad donde se puede ver a un sujeto merodeando en los alrededores de la furgoneta, la madre sospecha que ha sido un ajuste de cuentas. En ningún momento, ninguna autoridad española notifica el fallecimiento a sus familiares. Daniela añade que en la factura telefónica de Massimiliano de agosto figura una llamada de 4 minutos a la policía, llamada el 6 de agosto sobre las 10 de la noche. Después de que la madre de Massimiliano aportara estos documentos tan incómodos, el caso Massimiliano queda muy vinculado al caso Malén Ortiz, niña desaparecida en 2013 en Mallorca. 2 días después del reportaje, GoNews.it publica: Muerte de Massimiliano Rossi. ¿Cultos satánicos detrás de su suicidio? El 31 de octubre, periodistadigital.com se hace eco por primera vez en España del mensaje de texto. La noticia dice así: el empresario carbonizado que relacionó a la desaparecida Malén con una secta satánica. El mismo día, el periódico Última Hora publica: el italiano hallado muerto en Felanitx relacionó el caso de Malén con sectas. El 4 de noviembre, Dagospia.com también publica el mensaje de texto. El 11 de noviembre,
GoNews.it hace pública la supuesta ubicación que Maximiliano decía saber que estaban los restos mortales de Malén Ortiz, Sonserra de Marina, un pequeño pueblo costero en el noreste de la isla de Mallorca, perteneciente al municipio de Santa Margalida. Se sitúa entre dos playas vírgenes con un área residencial de alto nivel adquisitivo, una población aproximada de 100-200 habitantes, aunque durante los meses de invierno, que fue cuando desapareció Malén Ortiz, está prácticamente deshabitado. En los alrededores se encuentran algunos monolitos de los primeros pobladores de la isla y zonas donde se cree que ya realizaban rituales hace miles de años, como por ejemplo la necrópolis de Sonreal. También, apenas a unos metros de la entrada del pueblo, encontramos el talayot de la cueva de la Nineta. Ambas zonas fechadas en la Edad de Bronce. El 6 de diciembre, el programa de 4 Televisión Un Tiempo Nuevo hace un videoreportaje de 2 minutos titulado Un Tiempo Nuevo se traslada al lugar de la misa negra que indicó Maximiliano Rossi. El reportaje empieza con el testimonio anónimo de una amiga de Maximiliano, donde ella muestra un SMS que le mandó al italiano el 4 de agosto. Maxi contaba que conocía a la familia de Malén y decía saber dónde han hecho la misa negra. También añade, si muero, sabes por qué. A partir de ahí, el entrevistador opta por cortarla, de manera que no muestra toda la conversación. Acto seguido, proceden a hacer una pequeña excursión por la zona para precisar dónde se podría haber realizado la misa negra. Pero a los pocos minutos se hace de noche, ya que se puede apreciar que la entrevista la realizan a última hora de la tarde. De los escasos 2 minutos y 25 segundos que dura el reportaje, más de 1 minuto lo dedican a hablar sobre una pequeña estructura que los pescadores locales utilizan para secar pescado, a pesar del peso del testimonio de la entrevistada. Y esto es todo lo que se sabe hasta el día de hoy. En estos 11-12 minutos de vídeo habéis podido ver contradicciones varias. Yo no me posiciono a favor de nadie, solo me he dedicado a recopilar la información, analizarla a fondo y mostraros por orden cronológico todo lo que he encontrado sobre el caso. Por último, paso a enumeraros las contradicciones e incoherencias halladas hasta el momento. 1. Que no se llamara a una ambulancia desobedeciendo así el protocolo de accidente con heridos. 2. Muere atrapado en la furgoneta y el cadáver aparece junto a esta a más de 1 metro. 3. Los esfuerzos evidentes por desprestigiar la figura de Maximiliano Paolo Rossi diciendo que era un nómada y drogadicto, cuando existen documentos que prueban que el italiano era un empresario de relativo éxito con proyectos de futuro y tenía residencia, lo cual es totalmente incompatible con ser nómada. 4. Públicamente se cerró el caso en menos de 48 horas, apoyándose fundamentalmente en unas imágenes de seguridad que muestran todo lo contrario a lo publicado en España. 5. No se informó a ningún familiar directo del fallecido. A la madre se le exigió una prueba de ADN para facilitarle un mínimo de información. Y aún, a día de hoy, la Guardia Civil se niega a devolverle los enseres personales de su hijo. Además, la furgoneta requisada se pudre a la intemperie. 6. La llamada que Maximiliano realizó a la Guardia Civil días antes de su fallecimiento y sobre todo los mensajes de texto que mandó a sus familiares y amigos donde dice textualmente: si muero, sabes por qué. ¿Tú sabes por qué murió Maximiliano? Tú, sí, tú, él o la que está viendo este vídeo. ¿Te parecen pocas contradicciones? Si te consideras mínimamente crítico, ¿no empatizas un poco con Maximiliano? Poniéndonos en el peor de los casos, todos tenemos madre o hijos. Imagina que fuera tu madre o tu hijo. ¿No piensas hacer nada? ¿Vas a tolerar esta injusticia? Comenta, comparte, grita por la calle si quieres, pero haz algo. Dale al no me gusta, cágate en mi puta madre en la caja de comentarios o demuestra que me equivoco. Pero no visualices esto y no hagas nada, pues eso es ser cómplice. Comenta tu opinión, links en la descripción del vídeo. ¿Una vez os vais a rendir? ¡No! La habéis cagao, matao, a montar el tinglao, he llegado, vale menos que un condón usado, así que ya sabéis, echaos a un lado.